buenas tardes. Hola, gordito, ¿cómo estás? Y tremendo abrazo. Abrazo, mi perro lindo. Te presento a José Antonio Neme. Hola. José Antonio Neme, Claudio Rojas, abogado de profesión, soldado del amor por pasión. Hola, mucho gusto, Claudio. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien. Claudio. Me gusta cómo me saludan esos abogados. Buenas tardes. Me gusta eso. Eso. Oye, Claudito, hizo bien en ir a hacer este catastro y me imagino que van a reponer muy pronto los electrodomésticos, algunos ya incluso lo han hecho. Es la manera de actuar, pero también, ¿qué pasa con la mantención de estos cables? ¿Qué pasa con el nivel de amperaje o voltaje que entró a las casas y que terminó con los artefactos humeando? ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede revisar aquello legalmente? Y miren, chiquillos, la verdad es que en principio hay que separar. Vamos a explicar un poquito la parte infraccional de las partes civiles, indemnizatorias y compensatorias para los clientes. Muy bien. En términos generales, la propia ley de electricidad y la SEC se preocupan de todo lo que tiene que ver con las compensaciones, pero derivadas del corte de suministro y todo el tiempo que el cliente estuvo sin suministro eléctrico, ¿ya? Que hay una ley, una regla que establece la propia ley de distribución de electricidad, que básicamente establece una forma de compensar a los clientes desde el punto de vista energético y de cobro, ¿ya? Aquí estamos hablando de que el corte o la reposición de la energía generó un producto, generó un daño. Algún producto que tenía no el beneficiario, que quedando tonto para hablar hoy día, el cliente. Ya, en ese sentido, el problema que se te genera es que el cliente eventualmente, la primera instancia que señala la ley es la mediación, y eventualmente se puede generar una instancia de mediación para poder ver de qué forma se va a hacer responsable de los daños civiles, de los perjuicios económicos que ha causado este corte o restitución de la energía eléctrica. Pueden ser daños menores, como por ejemplo el quemar un televisor, tal vez un artefacto eléctrico, y pueden ir a daños mucho menores. Pensemos que una persona electrodependiente puede perder la vida producto de este tipo de siniestro, llamémoslo de esa manera, lo cual puede generar responsabilidades tremendas, no solamente las administrativas, sino que las civiles y eventualmente hasta penales. Y ahí entramos también en el tema de la mantención, porque acá, a ver, la lógica, yo no soy ingeniero eléctrico ni nada, pero como un picante ser humano yo pienso, si esos cables estuvieran correctamente instalados, tuviesen las protecciones, el forro plástico correctamente, se ocuparan los amperajes correctos, los transformadores correctos, en teoría yo no veo en la esquina de mi casa esos cuetazos ni los veo en ninguna parte. Hay algo que está mal ahí. Y ese algo que está mal ahí, o fue mal instalado o existe un problema de mantención. Eso me dice la lógica. Abajo tenemos a don Pablo, un tremendo experto que seguramente él ya ha vivido este tipo de experiencia y él nos podría contar si eventualmente, según su experiencia, ¿esto a qué corresponde? ¿A una mala mantención o a un problema de errónea instalación? Yo creo, como les mencioné antes, que es una mezcla de factores. Normalmente los accidentes o los problemas son multicausales. Nunca vamos a tener un efecto con causa única. Cuando tú mezclas un sobreconsumo con un mal diseño, claramente el resultado es que los artefactos van a recibir el impacto. Lo más potente o lo más valioso es que ninguna persona recibió la descarga. Y eso es lo que nuestra legislación... Sí, pero don Pablo, de configuración eléctrica. Hay un tema ahí que me genera algo de ruido. Eso es lo que ¿Pablo? ha sido importante de no tener personas que lamentar un daño, pero sí, yo diría que es una mezcla de ambos factores. Comandante, sí, José Antonio Neme, ¿qué le quiere decir algo? Es que el concepto del sobreconsumo es el que yo no termino de entender. ¿Qué quiere decir usted con sobreconsumo? Porque lo que vemos son casas y a los que hemos entrevistado ahí en el móvil, y me atrevo a pensar que en el caso del edificio, que tienen artefactos eléctricos como en cualquier casa, un televisor, una radio, un calefactor. Bueno, el caso de la señora que tenía esta cama clínica por razones obvias, ¿no? Pero uno, sin saber, porque uno no es experto, por eso le pregunto a usted, pero por sentido común y por lo que estamos viendo, yo no tiendo a pensar que ahí hay un sobreconsumo. La verdad es que hay una métrica, digamos, de consumo que corresponde al promedio probablemente de cualquier departamento de esa magnitud, al menos es lo que los vecinos dicen. Por todo lo que usted dice es que la responsabilidad o uno de los factores importantes es el sobreconsumo. ¿A qué se refiere con eso? Aquí tiene dos factores y vuelvo a tener un apoyo en la lámina si es que la producción la dirección la logra poner. Lo que provoca los problemas eléctricos que derivan en incendios o es una sobrecarga, como es el caso de ahora, o es un sobreconsumo. Las dos terminan en el mismo fenómeno de incendio.
Pero, mi comandante, esperen un poquito. Y eventualmente, por ejemplo, si hay y esto es muy chileno, si hay un cable pelado o mal instalado, le cae agua, hacen contactos ambas fases, no generan esos reventones, y eso que yo sepa no corresponde ni a una sobrecarga ni a un sobreconsumo. Lo que pasa es que lo que te va a provocar eso es un cortocircuito, y el cortocircuito te genera un sobreconsumo, porque lleva el consumo al infinito. Los equipos tienen un consumo determinado por sus watts de potencia. Entonces, cuando tú tienes un cortocircuito, ese consumo se va al infinito. Por eso que tú puedes ver que cuando uno comete un error y mete un destornillador, el destornillador se funde en el proceso de cortocircuito. O sea, la energía que se libera es gigantesca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si eso hoy día lo mezclamos con mal mantenimiento, mal diseño, instalaciones viejas y además equipos críticos como personas que sean electrodependientes, es la tormenta perfecta. O sea, aquí es la sumatoria de esas causalidades que nos va a llevar a este tipo de problemas. Pablo, nos llegó un nuevo comunicado de Enel que agradecemos y que nos informa, además de repetir un poco de cómo se dio la historia, estos cables que explotaron y todo, entrega información y dice que recibieron los requerimientos de algunos departamentos por los daños de artefactos eléctricos, lo que están siendo atendidos en terreno para darles rápida solución, como veíamos ahí en las imágenes, que llegaron unos camiones de Enel para llevarse estos artículos electrónicos que se habían echado a perder y para repararlo lo antes posible. Así que me parece que es lo correcto y es lo mínimo que puede hacer la empresa para ir en ayuda de estos vecinos. Sin duda. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, muchas gracias por la invitación y transmitir el mensaje de nuestro presidente nacional a todos los bomberos que han estado trabajando durante esta pandemia. Después de la explosión social nos tocó este desafío. Están todos los cuerpos bomberos trabajando a nivel país en sacar esto adelante. Cuidémonos, quedémonos en casa y siempre disponible para poder ayudar. Y recuerden que el 132 es el número que salva vidas. Así que muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Pablo, y también queremos agradecer a Ignacio Oliva, que está con los vecinos de Estación Central. Esperamos que la respuesta de Enel sea lo antes posible y les puedan devolver los electrodomésticos que son tremendamente necesarios, sobre todo en este periodo en donde, por ejemplo, esta señora de la tercera edad, su única compañía es su radio y su tele, y lamentablemente las dos se echaron a perder, Ignacio. Así es.